Hola, hoy vamos a ver cómo hacer este circuito que nos va a permitir saber el voltaje de los LED. Cuando un foco o una lámpara está quemada, podemos reutilizar estos LED tan valiosos para usarlos en otros proyectos. Vamos a necesitar una batería de 9 volts, una resistencia de 1 kilo ohms, cables para hacer las conexiones y lo más importante, el tester o multímetro, que nos va a permitir ver los valores correspondientes de cada LED. Como lo están viendo ahora en pantalla, parece una conexión complicada, pero no lo es. Tienen el dibujo del circuito, que al final del video va a estar en pantalla completa para que lo puedan capturar y tener. Estos son los conectores. Sí, yo tengo todos estos cablecitos porque los utilizo para hacer las diferentes pruebas, pero simplemente si siguen los pasos del circuito que está en la parte superior, lo van a hacer sin ningún problema. Voy a conectar estos conectores al tester. Estoy conectando el polo positivo. Ahora voy a conectar el negativo y ya está midiendo la batería. Tiene que estar en la escala de 20 en dB, corriente continua. La batería es de 9 volts, es una batería recargable, está muy bien cargada, por eso excede un poco más los 9 volts, 9.74. Si no lo quieren hacer con la batería, lo pueden hacer con un transformador de 9 volts sin ningún problema, va a funcionar igual. Y nos queda estos dos extremos, estas dos puntas, que son para medir los LED. Este circuito nos va a permitir medir los LED de las lámparas quemadas, que cada lámpara, según el fabricante, traen sus LED con diferentes voltajes. Con una vela es muy fácil retirar los LED. Utilizamos cualquier soporte para no quemarnos, calentamos bien la superficie y con una pinza vamos sacando uno a uno los LED. Nos va a quedar el conector más chiquito, el de la derecha, en este caso es el positivo, y el más grande es el negativo. Esos son los conectores. Cada lámpara, cada foco lleva LED con un voltaje diferente, según el fabricante. En este caso son dos LED. Como ven, tienen colores diferentes porque son de lámparas diferentes y de voltajes diferentes. Y vamos a descubrir qué voltaje lleva cada uno. Yo ya soldé, para facilitar la conexión, ya soldé cablecitos al LED. Uno en cada conector. Importante, no se tienen que unir los dos conectores. Recuerden el circuito y los dos conectores que quedaron lo conectamos al LED. Y ya podemos ver en el multímetro, en nuestro tester, cuánto nos indica. 6.17 volts. Ese es el voltaje de funcionamiento de este LED. Pero no todas las lámparas, los LED son del mismo voltaje. Vamos a probar otro LED de otra lámpara. Yo a este le puse unos cablecitos con unos conectores y el voltaje es de 7.64 voltios. Hay una diferencia entre el primer LED y el segundo LED. Este es un ejemplo de dos LED con diferentes voltajes, pero cada fabricante puede poner el LED con un voltaje diferente a estos dos. Ahora vamos a ver una conexión de 10 LED en paralelo, directo a una batería de 9 volts y funciona perfectamente. Estarán pensando que los 9 volts superan el rango de funcionamiento de los LED y que se van a quemar. Eso es correcto, pero al estar en una conexión en paralelo hay una caída de tensión y los LED funcionan perfectamente y no se van a quemar. Como ven en la imagen, funcionan bien, no levantan temperatura. Y tampoco me estoy olvidando de la ley de Ohm, que después ya vamos a hablar. Es tema para otro video, pero algo les voy a dejar al final del video. ¿Qué significa OHM? Ohm. ¿Son iniciales? ¿Qué es? Algo les voy a dejar al final del video, no se lo pierdan. También al final del video les voy a dejar
cómo hice el circuito de la conexión de los 10 LED en paralelo. La idea de hacer este circuito y hacerlo de esta forma, conectarlo directamente a la batería de 9 volt, es para que lo puedan hacer en sus casas, los puedan hacer en la escuela, reutilizando las lámparas que iban a ser desechadas y sin gastar un peso, aprendiendo un poco de electricidad, de voltajes, de resistencias, de componentes eléctricos y electrónicos. ¿Cómo se hace esta conexión? Ponemos cinta doble faz para que no se muevan los LED, todos los positivos de un lado, todos los negativos del otro lado. Vamos a usar un filamento de cobre finito, lo vamos a doblar así, después vamos a cortar esa punta, no tiene que estar unida. Está doblado de esa forma para que sea más cómodo soldar. Soldamos cada conexión. Para aquellos que no tienen soldador cautín o no saben soldar o no se animan o quizás lo quieran hacer para un proyecto en la escuela, bueno, hay otra forma de hacerlo. No se pierdan el próximo video que voy a mostrar cómo hacer esto mismo sin soldar los LED. No se lo pierdan, les va a gustar. El conector de la batería, el interruptor, lo soldamos de esta forma. Tienen que usar el contacto del medio y el de un costado. Tiene que quedar de esta forma. Y probamos el funcionamiento. Bueno, esto puede ser utilizado como una idea para algún proyecto en particular, reutilizando los LED con pocos recursos. Ahora vamos a ver qué sucede si le conectamos una resistencia de 100 ohms a los LED que están en paralelo y lo vamos a conectar a la batería de 9 volt. Vamos a ver si hay alguna diferencia en la iluminación, principalmente. ¿Qué es una resistencia? Es un limitador de la corriente eléctrica. No tiene polaridad, puede ir tanto de un lado como del otro, y la podemos conectar del lado positivo del LED o del lado negativo del LED y va a quedar de esta forma. Ahora lo conectamos a la batería, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, de esta forma. Si no enciende es porque pusieron la polaridad invertida. Lo dan vuelta y listo. Y vemos que la intensidad de los LED, la luz que emiten, es más suave, es menor. Podemos hacer otra prueba poniendo una resistencia de un número mayor. Por ejemplo, de 220 ohms. Las resistencias vienen con unas barras de colores y según cada color identifica el valor de la resistencia. Vamos a ponerla de la misma forma que hicimos con la resistencia de 100 ohms a ver qué pasa. Bueno, vemos claramente que la intensidad de la luz es mucho menor, que ya el valor de la resistencia es muy superior. Acá en pantalla les dejo el valor comercial de la resistencia. Hay de 82 ohms, de 100 ohms, 120, 150, 180, 220, hay más. Para estos LED, si lo van a conectar a un transformador, es conveniente que pongan una resistencia de 100 ohms. Ahora vemos la diferencia que hay sin resistencia, con resistencia de 100 ohms y con la resistencia de 220 ohms. También podemos medir los LED de 5 milímetros. Por ejemplo, este LED rojo es de 1.94. Vamos a probar con el amarillo. El voltaje es similar, 1.96, 97. Vamos a probar también con este que es transparente pero emite una luz azul. El voltaje de funcionamiento es de 2.83 volt. Y con este probador podemos saber el voltaje de los LED. Espero que les haya gustado el tema de hoy y nos vemos en el próximo video. Chao.